Y lo que vamos a vivir ahora es un ingrediente, todavía no, ahora en minutos más. Lo que vamos a vivir ahora es un ingrediente que Dios ha puesto en mi corazón para este campamento y es orar por las misiones. La iglesia tiene una carga muy fuerte por las misiones, siempre está haciendo algo por las misiones, siempre alguien está estudiando por las misiones y quizás, y lo puedo decir con mucha seguridad, que aquí entre nosotros hay hombres y hay mujeres que no solamente sus pies tocarán tierra española, sino que Dios va a llevarte a otras naciones. Muchos tuvieron la bendición de nacer en España y otros tuvimos la bendición de venir a vivir a España. Muchos vinieron porque tenían una necesidad, pero muchos vinimos porque teníamos un llamado. Y hay una gran diferencia. Escuchaba a un joven y me decía, pastor, quiero que ore porque vine a España para poder comprarle una casa a mi madre en Colombia. Entonces yo le dije, pero yo en lugar de orar por la casa de tu madre y por tu madre, tengo que orar por ti para que vivas en santidad y sirvas a Dios aquí, porque mientras tú no sirvas a Dios, Dios no tiene obligación de darte nada a ti y menos a tu madre. Porque a veces mezclamos gordura con hinchazón. Quítate ese pensamiento que España es la leche, la vaca lechera de todas las naciones de la tierra. Porque la gente cree que aquí juntamos el dinero con palas y que ya no sabemos qué hacer con los euros. Y algunos tenemos los dedos gastados de tanto buscar monedas a veces para comprar el pan. Y la iglesia tiene que tener una mentalidad del reino. ¿Cuál es la mentalidad del reino? Y predicar el evangelio. Muchos de ustedes van a tener experiencia de ir a otros países y van a volver. Otros van a formar sus familias aquí y se van a ir a servir a otra tierra. Otros van a conocer en otra tierra quién va a ser su familia. Lo importante que en esta tarde tú puedas captar algo, porque nunca captamos todo. Algo. Estos días le mencionaba que cuando tenía 11 años, mi abuela decía, en esos aviones Dios te va a llevar por toda la tierra. Llevo más de 30 países visitados y con un solo fin siempre, predicando el Evangelio. Y esta es la tierra, España, donde fluye leche y miel. Es la tierra de mi base, es la tierra de mi matrimonio, es la tierra de mi iglesia local, es la iglesia que me da cobertura, es la iglesia que me cuida, es la esposa que me cuida. Tú tienes que aprender a tener base. Soñar, soñamos todo y hasta ahora es gratis, hasta hoy. Pero tú tienes que aprender a cuidar tus pastores, a cuidar la visión de la iglesia. Empieza a ahorrar, guarda dinero, cambia tu mentalidad de escasez a una mentalidad de decir, yo tengo recursos porque Dios es un Dios de recursos. Cómprate un mapa y en lugar de poner el póster del pastor Viva, poner el mapa del mundo y empezar a orar por las naciones de la tierra. Y el dedo de Dios va a llevar tu dedo y te vas a decir, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Cuando en el 2015 aterricé en Venezuela, pensé que nunca más iba a volver. Ahora ya está en proyecto el viaje a Venezuela. Dios sabe cómo, cuándo. Jamás pensé en estar en África. Estuve en África y en tantos países con un solo objetivo. Nunca fui a ninguna otra nación por ir. Siempre fue a predicar el Evangelio. Y ustedes
que tienen 70, 80 años por delante. Imagínense los lugares que pueden ir a predicar el Evangelio. Hay mucha necesidad y Dios piensa en ti. Y es lo mejor que te puede pasar, que Dios cuente contigo para una misión no temporal. No somos ni la Cruz Roja, ni Bienestar Social, ni el Banco de Alimentos. Somos personas que movemos un mundo de las cosas externas. Porque toda esa gente que predicamos un día estará en el cielo con nosotros. Y eso es maravilloso. Me he enfermado. Hace poco, ya saben todo, casi me morí en un avión. Débora me hizo resucitar porque ahora también resucita muerto. ¿Qué es lo que nos hace Débora? Aparte de cuidarme y de hacer comida rica, también resucita muerto. Eh, He vivido cosas en Cuba, he vivido cosas en Panamá, he vivido cosas en Brasil, en Paraguay. Me han robado coche, me han pegado 2 tiros. ¿Qué? Tendría historias para contarte. Y el libro que estoy escribiendo no tiene nada que ver con mi vida, sino con la vida del reino. Y en esta tarde vamos a recibir una imagen. Y voy a usar un término, quizás no es ni pastoral ni maduro, pero tú te tienes que enamorar de esa imagen. Porque quizás en esa imagen está el país donde Dios puede llevarte. Es el país donde tú puedes invertir, porque hay mucha gente que no va a ningún lado, pero pone recursos para que otros lo hagan. ¿Qué sé yo cómo Dios lo va a hacer? Pero cuando le transmití al equipo que lleva a cabo el campamento mi inquietud, no dudaron en decirme que sí, así que dijeron rana y no agua. Así que en esta tarde, este es un momento muy serio. ¿Sabe por qué? Porque esas manos que tú tienes, que todavía no sabes lo que es trabajar, lo que es sudar, lo que es hacer fuerza, lo que es apagar el despertador para ir a trabajar, y cuántas cosas más van a recibir un regalo. Y ese regalo que vas a recibir ahora se llama misión a las naciones. Y algo puede suceder en tu corazón. Si tienes boli, cuando recibas ese regalo, atrás le tienes que poner tu nombre, le tienes que poner la fecha de hoy y tienes que escribir algo que te nazca en el espíritu. Hoy empiezo a volar, hoy empiezo a soñar y hoy me pongo el cinturón del avión, hoy me cuelgo de la cadena, lo que tú quieras poner. Pero tienes que hacer algo que yo no puedo hacer por ti, ni tus pastores lo harán por ti. Y toda misión nace en el amor que tenemos por los perdidos. Misiones no está para ir de vacaciones, ni para ir a tomar sol, ni para ir a comprarse ropa, ni joya, ni zapatos, ni ir a buscar novio, novia, marido, mujer, ni para tener hijos. Misión es ir detrás de aquellos que no conocen a Jesús. Ahora sí, las secretarias flamantes que tenemos van a pasar a entregar lo que le acabo de mencionar. Y después que tú escribas todo lo que queda detrás de esa imagen, nos vamos a poner todo de pie después y vamos a levantar esa imagen y aquí va a quedar una foto plasmada única. ¿Me está escuchando? Va a quedar una foto plasmada única. Y el día de mañana, escucha esto, cuando estés en otro país, vas a tener la foto en la pared de tu dormitorio y vas a marcar el país donde Dios te ha llevado. No te distraigas y no ames, porque este es un momento muy profético. Y cuando llegues a esa tierra, vas a marcar como Dios lo ha hecho. Puedo ver rostros, puedo ver rostros que Dios va a mover. Y cuando Dios empieza a mover, te empieza a inquietar. Y cuando te empieza a inquietar, tú empiezas a sentir una desesperación por hacer lo que Dios quiere. Y cuando Dios empieza a hacer lo que Él quiere, es la mejor etapa de tu vida. Ya tienes tu imagen,
Si faltan, los líderes pueden entregar y después le mando para que ellos se hagan otra. Nadie eligió la imagen que tú tienes. Eso fue al azar. Yo entregué el sobre con todas las imágenes y dije, tienen que hacer esto. Si tienes tu boli, escribe tu nombre detrás y si no, después lo haces en la habitación. Te voy a dar unos segundos antes que oremos. Este es uno de los momentos más difíciles del ser humano, sentir el llamado. Todos queremos que Dios nos use, pero muchas veces no queremos pasar el proceso del llamado. Y en esta tarde vamos a orar para que entiendas que no puedes crecer, madurar y envejecer dentro de la iglesia sin hacer nada con las misiones. No puede ser. No te lo permitas. Cuando menos ganas tengas de servir a Dios es cuando más te tienes que esforzar. Jesús dijo en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Tienes que llorar por los perdidos como alguien lloró por ti antes. Tienes que hacer algo por las naciones de la tierra. Habla con tus pastores y dile, mire pastor, he logrado juntar 5 € este mes de las propinas que me dan mis padres para misiones y empiece a invertir. Cuando te vas a la tienda y tu madre te dice, mira, esta camiseta está a 30 €, tú le dices, no, mejor vamos a Nexti y compramos una por 4,50 y el resto lo vamos a dar a misiones. Es un cambio de mentalidad. Y si tú no quieres que nunca te falte nada, tienes que sembrar para el día de mañana cosechar. Y no se siembra cuando sobra, se siembra cuando vivimos ajustados al propósito de Dios. Débora hace más de 30 años que está en España. Y puedo asegurar, nos conocemos casi 50 años. Ella no ha cambiado su amor por la obra, su amor por las misiones. Y siempre vivió con lo justo y lo necesario porque sabía que la prioridad es el reino de Dios. Y sigue con el mismo corazón. Mira a tus pastores, mira a tus líderes y enfócate en algo que vale la pena. Tristemente estamos viviendo una generación que hay que trabajar mucho para que conozca a Dios. Tú no puedes ser una generación que no conoce a Dios. No te puedes conformar con tener hijos y decir, bueno, esta es la vida. Tienes que proyectarte a grandes cosas. Y la tierra está llena de grandes cosas, pero solamente los que se atreven a ir por ella pueden tomarla. Así que si tú ya has escrito tu nombre, o si no tienes para escribir, lo puedes hacer después. Solamente es ponerte de pie y con esa imagen hacia adelante, no hacia ti. Primero vamos a orar por las naciones y después lo vamos a enfocar a tu corazón. Y si puedes ponerte de pie. Esta será la posición. Ahí. Hoy tienes en tus manos una gran oportunidad que se llama campo misionero. Bien alto tú allí. Cada nación que está allí en tus manos sufre. El evangelio necesita ser predicado. Sonríe para la foto. ¿Ya? Muy bien. Mantén tu foto así.
Ni necesitas cerrar tus ojos, porque no tenemos que espiritualizar esto, porque esto es físico. Di conmigo, Padre, ahora tomo esta imagen, tomo estas naciones y las bendigo. Que tu palabra llegue a esta nación, que Cristo sea conocido en la tierra. Venga tu reino a todas las naciones, que podamos ser un canal de bendición, que mi vida pueda crecer con una visión misionera, que mi generosidad sea grande, que pueda dar al que no tiene, que pueda ayudar al que no puede, que pueda orar por los que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mira para ti y mira las naciones que te ha tocado. Y tú, claro, empiezas a decir, ay, puedo ir a Cuba, puedo ir a una isla, puedo ir a tomar sol, puedo ir acá, puedo ir allá. No, 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 no. Lo que tienes que hacer ahora, mírame, es tratar de enfocar tu imagen a tu corazón. Ni es así, ni es así, ni es así. Porque si tu corazón no registra el llamado, estamos perdiendo el tiempo. Enfoca esa imagen a tu corazón. Y lo que es de Dios, ahora se va a derramar. Ahora sí cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me diste como ministro de tu palabra, imparto sobre toda esta generación el llamado a las naciones. Toca a Dios. Despierta. Los pastores orando en voz alta, intercediendo. Los líderes orando en voz alta, intercediendo. Sopla Dios ahora. Sopla sobre las mentes, sobre los corazones. Poder de lo alto. Toca a Dios ahora. Que nadie se escape de tu llamado. Que nadie desvíe el propósito del llamado en el nombre de Jesús. Cada corazón ahora está enfocado. Cada corazón ahora está enfocado. Cada corazón ahora está enfocado. Señor, enamóranos del llamado. Señor, llévanos a vivir por el llamado. Llévanos a dar la vida por el llamado. Llévanos, Señor, a dar lo mejor por las naciones de la tierra y que tu nombre sea levantado en alto. Usa, Señor, a cada uno de estos jóvenes conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y que de este campamento podamos salir con esa semilla que genera inquietud, deseo, amor, pasión para ir a las naciones. Padre, gracias. Gracias porque lo que has puesto en mi corazón lo he hecho conforme a la visión que me diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Toma tu asiento. Y si quieres mirar un ratito más tu hoja, dice, wow, mira dónde voy a ir, a Honduras, El Salvador, Israel, Bolivia, Cuba, Brasil, Venezuela, Paraguay. Aprende de las banderas. Y después busca un lugar en tu habitación donde vas a poner esta imagen y le sacas una foto y se la manda a tus líderes. Aunque sea, saca la foto y después tira, pero haz lo que tenga que hacer. Estábamos llegando a Lisboa con mi esposa y cuando termino de predicar empiezo a orar, como ustedes ven que lo hacemos. Y resulta que voy a orar por el hijo menor de los pastores. Y el Señor me muestra que había un mapa y que ese mapa se había caído sobre, mientras dormía este muchacho, el chaval, se le cayó encima y se despertaba y la madre quería ayudarle a volver a colgar el cuadro del mapa.
Y él le decía a su madre, no, 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 déjame, que Dios me ha llamado a mí y yo soy el que lo voy a hacer. Todo eso pasaba en el sueño. Y yo cuando llego para profetizar le digo todo lo que Dios me había mostrado. Y de repente nos damos vuelta hacia atrás, donde estaba la esposa del pastor dirigiendo la alabanza y cantando, y ella lloraba, lloraba, y claro, lo primero que uno piensa que la madre llora porque se va el hijo a hacer misiones, pero no era por eso que lloraba, sino porque el día anterior a que nosotros lleguemos a Lisboa, se había caído un cuadro de un mapa, y ella entró a la habitación y le dice, ahora te ayudo a ponerlo en su lugar, y su hijo le dijo, no, no lo haga, yo lo tengo que hacer. ¿Y eso qué significa? Quedaron impresionados, porque a Dios no se le escapa nada ni nadie. Abraza el llamado. Deja de perder el tiempo en tonterías. Diviértete sanamente, pero no te arruines la vida. Cuando otros pueden estar volando y tú también volando a otra tierra llevando el evangelio, muchas veces estás viviendo los peores días de tu vida. Enfócate, haz todo lo que te venga a la mano. Estudia, prepárate, capacítate, aprende a cocinar, a coser, a tejer, a hacer zapatos, aprende lo que sea, pero haz algo que tenga sentido para Dios. Muy bien, vamos a la palabra de esta tarde. Ya puedes guardar tu imagen para no estar haciéndote más sueño y no escuchar lo que ella habla ahora. Estamos en este gran campamento ardiendo por Dios y necesitamos algo fundamental para todo lo que están escuchando estos días, es ser investido del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la experiencia de hablar en lenguas. Necesitamos meternos en este río que es profundo, este río que sacia, que calma, que nos hace tan felices como es la plenitud del Espíritu Santo. Vivimos en una era donde se escuchan muchas voces. Hay muchos opinólogos por todos lados. Todo el mundo opina. Y Dios no quiere que tú y yo escuchemos a los que opinan. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo. Porque esa voz es la que nos va a orientar, nos va a guiar y va a impedir que nos desviemos del camino. Si vivimos estos días para poder atravesar las dificultades de la juventud, de la adolescencia, necesitamos decirle, Señor, yo necesito al Espíritu Santo. Quizás no te falta para comer, quizás no te falta dónde vivir, ni ropa, ni calzado, pero te está faltando el poder del Espíritu Santo para vivir la vida del Espíritu. No puedes estar todos los años de la misma manera. No podés ser una persona que solo consume dentro de la iglesia. Consume oración, consume palabra, escucha la palabra, escucha la oración, pero no hace nada. Esos son solo los que consumen y absorben, porque siempre están pidiendo para hablar, siempre están pidiendo consejo y siempre están dando vueltas en el mismo círculo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a liberar de caer en el error. El reino de Dios se extiende por medio de gente santa. Y para ir a las misiones, para ir a las naciones o para predicar en tu colegio o donde se haga un trabajo evangelístico, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma a nosotros y el Espíritu Santo es el que hace que la iglesia sea una iglesia real en la tierra. Hay muchos lugares que se llama iglesia. Hay muchos lugares donde dicen que son cristianos, pero si no hay una manifestación del Espíritu Santo, es solamente un lugar donde estará un tiempo y luego
todo eso puede caer porque lo único que sostiene a la iglesia en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días y le enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he enseñado. Por eso Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay otro pasaje en la Biblia que nos hable de cómo se recibe el poder. Cualquier otra influencia o otro mensaje está fuera de contexto y está fuera de la palabra. El Señor dijo, van a recibir poder. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para ser testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo frente a un tribunal? Dice la verdad, dice lo que vio, lo que escuchó y suma a que se pueda hacer un juicio favorable y como corresponde. Y tú y yo no podemos ser testigos de Dios si no tenemos ese poder. Por eso es importante hablar las lenguas del Espíritu. Por eso es importante que le diga, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero tener esa experiencia. Y todos los años, sin lugar a duda, en los campamentos, en algún momento de este tema vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es la base. Es la base que guía el motor de la iglesia. Es la base que guía hacia la obediencia. A nadie le nace obedecer. Nadie se despierta con las ganas de leer la Biblia desesperadamente. Nadie se despierta con el domingo a la tarde y ya no ve la hora que sea el otro domingo para ir al culto. Eso no sucede. Y por eso necesitamos tener encendido el motor llamado Espíritu Santo para que nos impulse, porque el Espíritu Santo pone el deseo, el hacer, el querer hacer la perfecta voluntad de Dios. Y la iglesia no nació débil. La iglesia no nació religiosa. Cuando la iglesia se empezó a establecer en los corazones de los hombres, nació con poder. Digan conmigo, con poder. ¿De qué manera nació? Con poder. Y ese poder no ha cambiado, ni ha menguado, ni ha perdido fuerza. Todo lo contrario. Cada vez hay más manifestaciones de ese poder. ¿Dónde podemos ver un milagro creativo? Porque actúa el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver que los demonios suelten a una persona? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos el poder de Dios abriendo recursos para el que necesita? Es el poder del Espíritu Santo, el que te saca la depresión, la amargura, el cansancio, el que rompe cadenas y ataduras, el que hace retroceder toda fuerza de mal. Y aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos que tener esa seguridad. Como jóvenes, ustedes tienen una identidad. No son cualquier cosa. No son cualquier persona. No practicamos una religión. Nosotros vivimos la vida de Cristo. Y la vida de Cristo significa que estoy investido de poder. Vivo en este mundo, pero no soy de este mundo, porque mi ciudadanía está en los cielos. Voy de nuevo. Mi ciudadanía está en los cielos. Y para llegar allí necesitamos vivir una vida con santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Antes que esté la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué ocurría en el corazón de las personas? Había miedo, había temores, había dudas, había puertas cerradas, había confusión. Todo eso era normal y sigue siendo normal en el corazón de las personas. Por eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Nadie de los que estamos aquí, de los que están escuchando esta enseñanza, saben lo que va a ocurrir 5 minutos más tarde. Pero cuando estamos investidos del poder del Espíritu Santo, podemos vivir en otra dimensión.
No temeré lo que me pasará mañana, porque mi mañana está en las manos de Dios. No temeré si me viene la muerte, porque ni la muerte me puede separar del amor de Cristo. Y falte lo que falte, yo sé que Dios va a aparecer el día justo, el momento justo, la hora justa, porque no hay justo desamparado que mendigue pan en la tierra de los vivientes. Todos esos conceptos tú lo tienes que tener tan claro para poder vivir y no sobrevivir en esta tierra. ¿Qué ocurría con los discípulos antes que se manifieste el Espíritu Santo? Muchas veces se escondían, tenían temor, no sabían qué hacer. Y muchas personas viven hoy así, muchos jóvenes. ¿Por qué acuden a la droga? ¿Por qué acuden al alcohol? ¿Por qué hay tanto desmadre en la tierra? Porque dicen que creen en Dios, pero no tienen nada de Dios. Van a la iglesia muchos, pero su vida y sus motivaciones pasan por otro lado. Es como mientras me vaya bien, está todo bien, pero si pasa algo en mi familia, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado enterrar mucha gente a lo largo del ministerio. Y lo que más hemos escuchado a la hora de cerrar una caja y no ver más a ese ser querido, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Dónde está Dios que se murió mi madre? ¿Dónde está Dios que se murió mi padre? Y es la queja y no el reconocimiento. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, nunca te quejas delante de Dios. Simplemente acepta la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios ha creado nuestra boca para la alabanza, no para la quejabanza. Hoy en día, muchas personas no tienen fuerza. Muchos jóvenes tienen una imagen de apariencia que está todo bien, pero detrás de esos jóvenes que parecen tan fuertes, inquebrantables, que tienen una puerta de bronce delante de sus vidas donde nadie parece que puede penetrar, están llenos de miedo, de inseguridad. Están perdidos, no saben qué hacer con sus vidas. Y quizás tú estás hoy así. Estás aquí, no entendés casi nada, pero estás aquí. No sentís quizás lo que todos sienten, pero algo siente, algo te tiene aquí. Quizás tú dices, bueno, estoy aquí, bueno, tengo cómo volverme, tengo que esperar el bus el último día. Tú puedes decir lo que quieras, pero estás aquí. Y yo sé que Dios te trajo aquí para liberar tu alma. Dios trajo aquí para librarte de la muerte. Dios te trajo aquí para librarte de cosas que ni siquiera te puedes imaginar que el diablo ha trazado para ti. Y la forma de guardar de estos días y de hablar a tu corazón es traerte a este campamento. No querías venir, pero viniste. No querías estar, pero estás. No tenías recursos, pero conseguiste. Muchos te decían, yo que tú mejor no voy, pero venciste esa barrera y estás aquí. Y yo sé que aunque sigas en esa posición de que parece que nada te entra al corazón, yo sé que Dios te está ministrando y que te está hablando. Los mismos discípulos que habían visto a Jesús, pero no tenían poder, el poder que estaba en Jesús. Ellos conocían a Jesús, veían a Jesús, pero cuando Jesús se fue, el poder que estaba en él fue enviado y ahora estaba adentro de ellos. Y allí empezó la iglesia a expandirse, empezó la persecución. Y gracias a la persecución, la iglesia se extendió. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, el reino de Dios vino a los corazones de la tierra. Por eso es importante tener ese poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en esas personas que aceptaron a Cristo? El poder del Espíritu Santo. Y lo que marca la diferencia en la iglesia, en los campamentos, en las reuniones, en todo lo que hacemos, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso mientras se está ministrando la alabanza, hay un mover del Espíritu Santo.
Mientras estamos nosotros cantando, aplaudiendo, danzando, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando estamos quebrantados y caemos de rodillas, es la manifestación del Espíritu Santo, porque no podemos soportar su presencia. Es tan fuerte, es tan grande, es tan hermosa, es única. Imagínate tú con los talentos que tiene, con la poca edad que tiene, y ya estés investido de poder, cuántas cosas Dios puede hacer a través de tu vida y en tu vida. Después del Espíritu Santo se levantó una iglesia con poder y autoridad. Y allí, si conocemos Hechos 2, la iglesia primitiva, compartían todas las cosas, tenían todo en común, compartían los bienes, había unidad, compartían el pan en las casas, había un movimiento de amor, de desarrollo y de compañerismo, porque todos estaban en el mismo espíritu. ¿Y dónde se producen los choques? Cuando no estamos en el mismo espíritu. ¿Dónde surgen las diferencias? Líderes que están aquí y pastores que están escuchando. ¿Dónde se produce la diferencia en las personas? Cuando escuchen bien esto, cuando hay un conflicto en la iglesia, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué vida del espíritu tiene esta persona? Si no tiene vida del espíritu, es normal que genere un conflicto. Pero si genera conflicto aún teniendo la vida del espíritu, es porque hay áreas donde tenemos que seguir trabajando y corrigiendo y ajustando. Porque el ser humano necesita todo el tiempo el ajuste. Porque cuando aceptamos a Cristo, empezamos un proceso. Pero hasta que lleguemos al suceso, hay un largo camino. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Llenarte de ese poder. Para no repetir historia, para no repetir críticas, para no repetir divisiones, para no repetir pleitos, para no repetir peleas, para no repetir murmuraciones. Tú te tienes que alejar de toda esa artillería pesada del infierno. Tú te tienes que enfocar a amar, a perdonar, a servir, a cuidar la iglesia y a disfrutar la misericordia que Dios ha tenido de tu vida y que sigue teniendo. Por eso, cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. Y hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren seguir cambiando? Muy bien, gloria a Dios. Pero para que eso sea verdad, tienes que tener al Espíritu Santo. Pedro, aún quien era Pedro, tenía miedo. Pero cuando se le fue el miedo, predicó con autoridad. Miles se convierten, enfermos son sanados, vidas transformadas. Imagínate, alguien se enferma en tu casa. Y si tú estás investido de poder, tú tienes que decir en el nombre de Jesús, sale la enfermedad de mi casa. Y tiene que salir. Pero si tú estás viviendo una vida light, sin leer, sin orar, sin llenarte del Espíritu Santo, no solamente la enfermedad va a entrar a tu casa, va a entrar la miseria, la pobreza, el divorcio, la crisis, los problemas, y tú vas a decir, ¿y qué está pasando? Cuando no hay presencia de Dios, hay presencia del diablo. No hay otra cosa. Pero si yo tengo doble apellido, yo también tengo doble nacionalidad. ¿Eso cambia la historia? No. Lo que cambia la historia es el Espíritu Santo. Y conmigo me tengo que llenar de poder. Mira, tu hermano te tiene que llenar de poder. Y este poder, mucha gente dice, muchos jóvenes dicen, ay pastor, me llené del Espíritu Santo. Y yo le digo, cuéntame tu experiencia. Es que me agarró una emoción y lloré, 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 que ya no tenía más lágrimas y que me echaba agüita de arriba. No, 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 no. El Espíritu Santo no es emoción. O mucha gente dice, pastor, me llené del Espíritu Santo porque me caí al suelo cuando me oraron. Hay mucha gente que cae y cuando se levanta sigue rumbo al infierno. Porque la caída no es una evidencia de poder. La evidencia de poder son vidas transformadas. Cuando hay un cambio, cuando dejo de mentir, de robar, de hacer cosas equivocadas, de ir por mal camino, cuando empiezo a planificar mi vida sin Dios, todo eso ocurre cuando no hay poder. Pero cuando estamos llenos de poder, hay valentía.
Cuéntale a tus amigos cuando regreses a tu colegio. Estuve en un campamento mientras ardía la nación y orábamos que Dios tenga misericordia. Nuestro lema era arder por Dios. Y Dios me habló, Dios me tocó, Dios me desafió. Y te invito a que tú también vengas a la iglesia conmigo, pero no tienes que tener vergüenza. Es que se burlan, y es verdad, toda la vida existió la burla. Es que me critican, no es nada nuevo. Tienes que tener fuerza para vencer el pecado. Muchos jóvenes dicen, pastor, no puedo vencer la tentación. Cuando me di cuenta, ya metí la pata, ya hice lo que no tenía que hacer. ¿Y por qué metes la pata? Porque no hay poder. Solamente hay tendencia a pecar, deseo pecaminoso, pasiones desordenadas, laxivia, que muchas veces serán la marca un desodorante. No, no, laxivia es pecado, no es Rexona, laxivia. Concupiscencia, pecado. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos una vida nueva. Imagínense cuando regresen a su casa y empiecen a limpiar, a ordenar, a obedecer. Sí, mamá, ¿qué dijiste, papá? Sí, con mucho amor. Pastor Benjamín, le hicieron un lavado de cerebro a mi hija. ¿Me está obedeciendo? Antonio, ¿qué pasó? Antonio, oye, es que le hicimos una oración nomás y cayó el poder de Dios, eso fue todo. Cuando pases un mes y que no tengas una falta de iglesia, cuando pasa un mes y tengas toda tu Biblia marcada porque pusiste como prioridad para leer la palabra, cuando pasa un mes y la foto que te estás llevando en las naciones ya está quedando toda media despintada la bandera, tanto ponerle las manos para orar. Cuando pasa un mes y te das cuenta que ya empiezas a usar una ropa distinta porque no necesitas usar cosas ajustadas para mostrar tu cuerpo ni seducir a nadie, porque entendiste que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando ya miras con ojos de amor puro, no con ojos equivocados. Cuando ya te empiezas a rodear con gente que te hace crecer y madurar, no gente que te invita a la destrucción. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, ya no notas los días difíciles, sino que notas que los días son desafiantes para mostrar quién vive en ti. Por eso muchos lo tienen al Espíritu Santo como algo muy lejano. Dice, no, el Espíritu Santo es para los músicos, para los pastores, para los misioneros. No creo que Dios me quiera llenar. Ese es un pensamiento equivocado y cómodo. Dios te quiere llenar. Eso que tú sientes aquí, cuando venimos al altar o en tu silla, que tú no lo puedes explicar. Yo no lo puedo explicar, lo puedo sentir. Y muchas veces lo puedo ver a lo que Dios está haciendo, lo que hay en ti. Eso es lo que Dios quiere. Que tengas esa experiencia, no una vez, sino todas las veces que está a tu alcance, estar hablando las lenguas del Espíritu. Mucha gente dice, bueno, yo para hablar las lenguas del Espíritu necesito un lugar medio oscuro. Otros dicen, yo con una música de fondo. Otros dicen, yo necesito primero llorar un rato. Otros dicen, yo necesito acordarme de mi exnovio. Por ahí no va el Espíritu Santo. Eso no es poder. Esos son mañas tuyas. Esos son pensamientos erróneos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la Santa Trinidad y respetamos la persona del Espíritu Santo. Buscamos ese poder que se manifiesta en nosotros. Cuando yo le digo, Ainhoa, vamos, Loida, empieza a orar, empiecen a profetizar. Y claro, muchas veces tenemos esta tendencia y nos tenemos que corregir. Con un ojo oramos y con el otro vamos buscando dónde está el pastor. No, tú no mires quién te pone las manos. Recibe, recibe. Porque como somos un cuerpo, podemos impartir, podemos bendecir, podemos orar por ti. Nunca caigamos en la pastolatría porque nos hacen mucho daño. Eso no es de Dios.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cambia nuestra existencia. Tenemos recursos, podemos formar una gran familia, podemos reconocer cada día la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, cuando no está el poder del Espíritu Santo, estamos cansados, confundidos. Estamos en la iglesia, pero nos sentimos vacíos. Hasta estamos enojados con Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó estos padres? ¿Por qué tienen esta enfermedad? ¿Por qué el cáncer llegó a mi casa? ¿Por qué la leucemia está en mi familia? ¿Por qué la brujería, la hechicería? Y nos vivimos quejando y enojando con Dios en lugar de marcar la diferencia. Cuando estamos sin el Espíritu Santo no hay dirección y no sabemos qué rumbo tomar. Y cualquiera que nos muestra los dientes, ya decimos, este es el hombre que Dios tiene para mi vida. Y terminamos presos. El Espíritu Santo es para hoy. Fue para siempre. Lo será para siempre. Desde la eternidad hacia la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Y ese poder está aquí. Solamente lo tienes que querer. Y es para ti. Solamente lo tienes que anhelar. Hay muchos países donde hay hambre. No tienen recursos médicos, no tienen recursos, no tienen luz, no tienen nada, pero vemos los niños llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad, si la sabemos enfocar siempre, nos dejará frente al trono de la gracia, de donde viene ese poder. Ahora, cuando tú tienes una necesidad y empiezas a dar manotazos de ahogado dentro del agua y empiezas a enojarte, a quejarte y dejas de venir a la iglesia, allí tu necesidad se convierte en tu peor enemigo, en tu peor adversario. Si hay una necesidad, seguiré amando a Dios. Si estoy enfermo, seguiré amando a Dios. Y si me falta algo, seguiré amando a Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo hace que mi vida la enfoque de otra manera y falte lo que falte, decía el profeta Habacuc, aunque la vid no dé fruto y no haya nada y no tenga nada, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Esa debe ser la visión tuya. Necesitamos llenarnos, necesitamos ser transformados, no creer en transforme. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero que me uses. Para que Dios te use, tienes que tener poder del Espíritu Santo, levantar tu ánimo, darte fuerza, esperanza. Y en esta tarde grábate esta palabra. No todo está perdido. No todo está perdido. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo sentimos el perdón de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo sentimos que nuestra juventud está siendo restaurada y fortalecida. Y no basta con conocer a Dios, basta con conocer al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es para ti. Este es el momento. Tu vida puede ser totalmente diferente, lleno de ese poder. Todo cambió el día que el Espíritu Santo descendió. Deja todo lo que te distrae y empieza a decirle, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Espíritu Santo, yo te quiero amar. Espíritu Santo, yo me voy a rendir. Y el Espíritu Santo te conoce más de lo que tú te puedas imaginar. Y en esta tarde, ese Espíritu está para derramarse sobre ti. Poder, poder, poder que rompe lo que nadie puede romper. Poder que cambia lo que nadie puede cambiar. Poder que tú dices, ¿cómo pude alcanzar lo que alcancé por ese poder? Cierra tus ojos donde estás.